Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez tengo conmigo a un amigo invitado especial, que pues bien, él es Arturo. Él fue realmente el fundador y director de un proyecto y otros que se dieron en internet, pero bien, él está y ha hecho cosas también del lado oscuro. Nos viene a platicar cómo fue algunas partes de su metamorfosis a llevarlo al profesional que es hoy en día, pero para que vean en casa más o menos cómo es la evolución, algunos otros contrastes que puede haber en la parte de las formas de pensar y antes que nada hacer conscientes que bueno, nosotros no somos responsables y cada quien tiene que hacer uso de sus palabras. En ningún momento invitamos a que hagan actividades delictivas. De hecho, mucho del contraste es tratar de entender algunos puntos de vista para protegernos mejor. Y también las personas que realmente están quebrando la seguridad, pues saben de mano firme cómo es entrar. O sea, hay personas que suelen decir que hacen un pentesting o muchas personas en la área de seguridad de información, pero realmente nunca han logrado entrar o nunca han logrado conseguir una shell, nunca han logrado acceder a un sistema. Entonces, pues queda muy lejos a veces los consejos que puedan dar de hardening, de protección o de evasión, porque pues nunca han estado en los otros zapatos. Entonces, pues te damos la bienvenida. De igual manera está por aquí conmigo Debug. Hola, ¿qué tal? Soy Debugseg y esperamos que les guste esta entrevista que será bastante interesante. Y bien, pues empezamos. Antes que nada, ¿cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, gracias y gracias por invitarme. Bien, Arturo, pues me gustaría que les platicaras a la audiencia cómo fue que tú conectaste por primera vez con los ordenadores. ¿Por qué te llamó la intención? No como tal el hacking, sino en primera instancia los ordenadores o las computadoras, o si no te gustaban y realmente fue casualidad. ¿Cómo fue este encuentro? Fíjate que eso fue más o menos mi primer contacto en el 2002, 2003 y fue meramente por necesidad, curiosidad escolar. Yo no había tenido contacto con ningún equipo de cómputo hasta esa fecha. Te estoy hablando que tenía aproximadamente 16, 17 años. Era totalmente neófito y pues mi interés empezó porque me robaban mucho mis correos de Latin Mail. Anteriormente había unas salas de chat muy grandes que se llamaba Latin Chat. Te tenías que crear unos correos de Latin Mail y esos me los robaban muy seguido. Ahí fue donde yo quise aprender, pues ahora sí que, más que nada, saber cómo lo hacían. Despertó mi curiosidad y pues ahí empezó todo. Perfecto, y quisiera preguntarte, ¿cómo fue que empezaste en el mundo del hacking? Como te digo, en esas salas había un personaje muy mencionado, Raúl Robles, Megabyte, era famoso en ese tipo de, de chats grupales, y yo me acerqué a él a preguntarle y a pedirle consejos de cómo hacerlo, a lo cual fue una negativa rotunda, y por coraje más que nada, fue que empecé con mis lecturas. Anteriormente no había mucha documentación como hoy en día, entonces costaba un poquito más, pero ahí fue donde empezó mis inicios se podría decir, en el hacking, que estamos hablando de un nivel muy básico, lo que es programación, manejaban mucho Delphi, Pascal, lenguajes muy básicos para crear troyanos
y todo eso. Pero fue en esos años. Bien, ¿y cómo fue que realmente te involucraste o empezaste a entrar en el underground como tal? Es decir, a ver comunidades que evolucionaban, compartir o conocer personas de otras partes del mundo. ¿Esto fue para ti un reto o se te dio de una forma muy natural? Algunos de ellos que hablaban español, otros hablaban en ruso, lo traducías con Google Translator. ¿Cómo era esta interacción para vamos a llamarle así, pues tú poder ir escalando tu nombre, tu nick y obteniendo pues mejor, más clara información y sobre todo más conocimiento para pues ir llegando más lejos? Bueno, eso fue en cuestión de un año, año y medio. En español casi no se encontraba nada. Por lo regular todo se encontraba en inglés, ruso y portugués, perdón. Al estar leyendo muchísima documentación portuguesa, bueno, en la lengua portuguesa, me contacté con un grupo, anteriormente se llamaba Infection Group, no sé si todavía exista. Uno de ellos, uno de los fundadores de Infection Group, Echelon Data, fue el que me puso mi nick, de hecho. Él me bautizó porque yo antes tenía un nick muy infantil, tenía 16 años. Me hacía yo llamar Wolverine. Y así fue como empezó en el underground, en la parte real, quisiera yo decirlo. Pero mi objetivo siempre fue destruir. Nunca quise enfocarme en la seguridad, sino en la contraseguridad. Meterme a servidores, robar documentación. En ese tiempo, pues no era muy sencillo, que digamos, si no había muchos portales con advisories que te ayudaran a tener una vulnerabilidad pública, pues. A eso me refiero. Con ellos empecé con Infection Group, pero fue más que nada los que me ayudaron fueron los brazucas, que en ese tiempo, bueno, hasta ahora creo que son de los mejores en contraseguridad. Quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó a realizar defaceos? Como repetía, la falta de apoyo acá en México, bueno, no la falta de apoyo, porque para cometer esas travesuras, le voy a llamar, pues no necesitas apoyo, ¿verdad? Pero la falta de unidad que hay en los grupos mexicanos, que todos son muy cerrados, envidiosos, se podría decir, con la información, opté por... ¿cómo decirlo? Perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta otra vez? Se me fue la vida. Sí, ¿qué fue lo que te motivó a realizar defaceos? Ok. Primero que nada, las protestas. Siempre mi fuente fue una ciberprotesta. Nunca fue para robar información, porque eso lo hice mucho después. Pero siempre protestaba, ya sea en los gobiernos, por ejemplo, en el gobierno de Zedillo, de Felipe Calderón, en el gobierno de Chávez con Venezuela, cuando hubieron cuando habían movimientos, todo fue por una ciberprotesta. No lo hacía como por el afán de, ya entré y le voy a poner nada más HackBee triple X para sentirme bien. No, fue por protesta. Y bien, en esta parte, pues me gustaría más que nada ver tu sentir. Cuando estamos en la parte de pentesting y realmente conseguimos una shell o logramos acceder, pues lo reportamos, decimos realmente por dónde se hizo la intrusión para que corrijan el bug, algunas cosas así. Pero pues es la misma satisfacción el hecho de decir, pues, oye, o sea, conseguí una shell. Ahora, pues, ¿qué pasaba? O cuéntanos un poquito de esa interacción en las noches tú, solo contra la máquina, en donde se daban esas, pues voy a llamarle yo, cosas
quizá utópicas, en donde de repente ya no tenías una shell, sino tenías 100, luego resultaba que tenías 200. He logrado ver tus stats y pues son muy amplios. Obviamente deben de ser algunos otros stats más de los que están registrados. Entonces, pues, ¿qué se siente vulnerar tantos sitios ya como tal? Bueno, en ese aspecto se sentía genial, me emocionaba muchísimo. Hubo una época que solamente dormía de 2 a 3 horas diarias cuando lograba accesos a data center, que era, pues ahora sí que 30,000, 50,000 sitios. Mis stats, como lo dices, están erróneos. Los que llevan los stats de desfases en internet me parece que sigue siendo SoneH. Bueno, SoneH me borró más o menos unos 30,000 y aún así fui el top mundial número 15 como único mexicano, sin grupo. Y sí, me emocionaba mucho. Aparte de desfaseos, ¿qué otras cosas te gustaba hacer? Después del desfaseo me gustó la intrusión a equipos. O sea, ya no irme contra un servidor, sino ya irme contra equipos que manejaban personas, intrusiones. El robo de Y información y bien, todo eso. No para su venta, que quede claro. Nunca vendí la información. Solamente la tenía porque era importante. Para mí era interesante hacerlo. O sea, saber, por ejemplo, en telecomunicaciones, cómo funcionaban las antenas, cómo funcionaba el punto a punto, cuál era la triangulación, en empresas de seguridad que también logré penetrar, como cuáles eran sus programas, sus licencias, todo eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho leer hasta la fecha. Saber más que los demás. y encontrar como tal un bug o esto era difícil, o sea, porque hablas como tal de atacar sitios, como dices, creo que han cambiado mucho el esquema. Me gustaría ver tu sentir de, o sea, porque realmente es impresionante decir, bueno, pues entraba a un MX, luego me brincaba a otro sitio, hablas de data centers, es decir, la seguridad pues estaba muy vulnerable, tus stats están mal, entonces, pues es muy interesante cómo una persona puede llegar a tener el control de tantos y tantos sitios. Hablas de un aspecto en donde pues dormías poco, pero pues realmente no era como que te hubieras salido con tus amigos a echar la copa, no, o sea, estabas en la máquina, o sea, era parte de tu entretención, tu hobby, lo llegaste a ver como una especie de videojuego en el que tenías que ser el número uno, porque en realidad, y eso te lo digo con sinceridad, pues incluso para estar en la parte de fases como un top, pues por algo llegaste al top, algo te diferenció de quizá cualquier otro grupo de protestas mexicanas o hacktivismo en el que quizás solamente atacaban un sitio y nunca más se volvían a meter o querían atacar solamente cierta entidad y cuando ya lo lograban pues se desaparecían. Realmente, ¿cómo funcionaba? O sea, porque pues hablas de que no había como tal a veces este delito de querer vender la información como ahora se hace con lo que es el ransomware. Era más una situación de simplemente querer lograrlo o qué otros incentivos había por ahí. Mira, conforme a tu pregunta de que si era sencillo a los objetivos que era nada más por hacer el más de facing. Pero si te ibas sobre un target, no era nada sencillo. Yo en el más importante que tuve, me tardé más o menos una semana, semana y media en lograr entrar, porque no tenía ningún CMS. Entonces ahí fue encontrar y desarrollar una vulnerabilidad propia. En los demás, como te menciono, pues era muy sencillo, porque todos estaban basados en Joomla, PHP Nuke, me parece que se llamaba, WordPress, que era nuevo.
Había un CMS mexicano que creado por Siam, también se vulneró. Ese no era muy público, ese lo vulneramos nosotros y nosotros sacamos la vulnerabilidad. ¿Qué más? Pues sí, como te digo, o sea, para un target no. Un target sí era complicado. Los targets eran compañías de telefonía, de telecomunicaciones, sistemas gubernamentales más avanzados, no páginas.gov.mx, sino sistemas, ya nos vamos a los sistemas. Y otras entidades, pero que sí eran importantes. Cadenas y todo eso. Aquí en México, las empresas más grandes de servicios de hosting fueron vulneradas. Y como te digo, no lo hacía yo para vender la información, no, para nada. Fue ahí cuando creé un foro, porque yo nunca vendí nada. Me gustaba a mí compartirlo. Como veía que de verdad nadie, te puedo decir muchos nombres, o muchos nicks, muchos alias, que en ninguna parte compartían su información, solamente lo hacían con su grupito local, que eran 5 o 6 personas. Entonces yo estaba en contra de eso, yo quería que la información fuera libre. Creé un foro, el cual después se convirtió en el más importante de Latinoamérica en temas underground, en temas de hacking, de vulnerabilidades, y de otras cosas que también después se globalizaron por la gente. Pero ahí yo empecé a compartir todo. Todo era para compartir, para mostrarle a la comunidad que no deberían de ser cerrados, que deberían de ser abiertos con todos, para que todos supieran. Esta pregunta va más orientada hacia la seguridad y cómo se podría evitar estos tipos de ataques informáticos hacia los sitios web, como lo son pues desfaseos, inyección de SQL, etcétera. Mira, para evitar eso, Héctor de hecho decía una frase muy cierta: si inviertes más en café en tu empresa que en seguridad, mereces ser hackeado. Entonces, si no tienes programadores buenos, o si tu personal en el área de comunicaciones, de informática, pues la verdad son unos flojos que solamente instalan CMS preprogramados, pues están jodidos. O sea, tienes que hacer tu propia programación con mucho cuidado. Son muchas horas, pero las empresas tienen para pagarlo. O sea, no veo por qué no hacer una gran inversión si tienes información muy delicada, muy importante. Hemos visto que hoy hackean a Visa, que hackean a PlayStation, que hackean a empresas grandísimas que tienen información de todos los usuarios. Me incluyo porque yo soy usuario de PlayStation, de Xbox y todo eso. Entonces mi información está en riesgo. Yo quisiera que mi información estuviera segura, y no creo que ganen poquito como para no pagarle a una buena empresa para que les dé un servicio de calidad. Eso se debería de hacer para evitar eso. Invertir. Sí, definitivamente. La inversión, si no hay inversión en seguridad, pues luego no hay protección. Me llamó mucho la atención algo que mencionaste, que puede llegar a ser relevante en la parte de tu convivencia con otras personas o con otros hackers. Sí, y esto me queda claro, que las comunidades underground suele haber muchos problemas de rivalidades, no te lo presto, o mira, sí lo tengo, pero no te lo doy. Eso se ha empezado a romper un poco, más sin embargo, pues ya lo que vemos a veces de hacking en el internet, o lo que ya dejan que pueda llegar a pasar el filtro de YouTube, de algunos otros distribuidores de contenido para videotutoriales, etcétera, pues están atacando mucho a la palabra hacking y demás. O sea, realmente yo considero que el hacking, que se puede aprender muchas veces en lugares
de adquisición masiva, pues ya para nada era la forma de compartirlo como lo era un foro, en donde se pegaba un poco más código y pues menos bluff y menos video. ¿Tú qué opinas? ¿Ha cambiado lo que viene siendo la comunidad underground? En primera, hablando del aspecto internacional, ha cambiado, ahora simplemente se dedican al ransomware o qué está pasando. Y la otra en México, hablaste de que eran muy celosos, incluso de un personaje que estuvo a cargo de algunas situaciones de seguridad y que era famoso, como tú lo mencionas. ¿Cómo crees que se sienta hoy en día el ambiente o simplemente está perdido? No, mira, el ambiente ha cambiado muchísimo, pero no globalicemos la palabra hacker. Es que yo, de hecho, no, y tú lo sabes, nunca me gustó ocuparla y a mí me decían, no, es que eres hacker. No, jamás. Yo soy un defacer, en ese tiempo era un defacer cualquiera. Y porque hacker, yo siento que hacker es un súper experto y creo que nosotros jamás vamos a ser expertos porque todos los días, seguimos aprendiendo algo nuevo. Ahora, lamentablemente el hacking está siendo estigmatizado porque, como lo mencionas, hoy está muy dedicado al ransomware, al malware, bueno, a todo equipo que se dedica a robar información para su venta o sacarle beneficio. Entonces, eso ya no es hacking, eso ya es ciberdelincuencia, a mi gusto. Pero vuelvo a tu pregunta. Sobre la comunidad mexicana, sí, aún hoy en día todavía existe mucha privacidad en la información. Se cierra en círculos muy pequeños la buena información, porque la información global pues ya la encuentras en cualquier lado. En Latinoamérica, bueno, en foros de habla hispana no de muy buena calidad, pero sí lo hay. Ya no visito muchos foros, más bien dicho, ya no visito ningún foro latinoamericano. Si quieres encontrar buena información, pues ya te vas con los rusos, con los ucranianos, con brasileños, como te había comentado anteriormente, que son muy buenos. Ahora sí que te vas a la comunidad internacional porque en habla hispana no encuentras mucha información de calidad. No digo que no la haya, sí la hay, pero no sé. A mi parecer todavía no se desarrolla bien eso. La educación de compartir, pues. ¿Podrías contarnos alguna experiencia extrema que hayas tenido como Black Hat? Sí. En una ocasión yo revelé información muy, muy delicada de una política mexicana, en la cual estuve bastante tiempo escondiéndome porque llegaron hasta mi proveedor de servicios de hosting ya buscándome. Yo antes, como te repito, tenía un foro y rentaba el hosting en un proveedor mexicano. Entonces a las oficinas de ese proveedor mexicano llegaron a buscarme para que diera toda mi información personal. Eso creo que fue uno de mis más grandes errores de niño que cometí y que más miedo me dio en ese entonces. Después hubieron cosas más fuertes, pero eso ya no lo mencionamos. Y bien, me gustaría preguntarte qué opinas de, bueno, hay, como lo mencionaste, otra especie de ciberdelincuentes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora se está viendo tanto ransomware? ¿Por qué antes lo hacían por diversión y ahora pues parece que todo es dinero, espionaje incluso? Ya no solamente estamos viendo casos de grupos, vamos a llamarle pandillas y demás, sino ya se ve que hay software hecho por todo un gobierno para espiar a otro. ¿Cómo estás viendo esta evolución? ¿Crees que vaya a haber más armas o qué nos espera en ese aspecto? Obviamente sí. La era se está digitalizando. Anteriormente no es que no lo viéramos, simplemente es que no lo sabíamos. O bueno, no lo queríamos ver o no nos había tocado conocer un personaje así. Pero ya investigando más, pues anteriormente, como era más físico esto, los famosos tarjeteros
ocupaban maquinitas físicas, o sea, se iban a los cajeros automáticos, no lo hacían tanto digital. Ahora, como ya está más digitalizado todo, las compras por internet, la venta de boletos, la compra de productos, un ejemplo, empresas como Amazon, que tienes que meter tu información bancaria, bueno, información personal, información bancaria. Entonces, ahí ya es cuando las personas que se dedican a la ciberdelincuencia, pues pueden sacar un provecho. Es por eso que ahora ya vemos más eso. El ransomware, pues infectar una empresa que se dedica a dar servicios, no sé, como de taxis tipo, pongamos un ejemplo, tipo Uber. Si lo infectan con un ransomware, no les conviene estar parados por días porque perderían cantidades enormes de dinero. Entonces pagan los rescates, lo que es para que sus equipos dejen de estar secuestrados digitalmente. Ahora, otra cosa, el robo de base de datos con información. Pues recordemos que nosotros regalamos nuestra información a las empresas con su famosísimo aviso de privacidad. Al aceptar ya estamos regalándola, pero ellos la venden. Y hay personas malintencionadas que buscan esa información para hacer ¿se podría decir un secuestro de identidad digital? Creo que sí. Bueno, de secuestrar tu identidad digitalmente. Ya tanto la pueden usar ellos como venderla a otros grupos, a otras empresas y sacarles un beneficio. Después existen las monedas, las criptomonedas, las criptodivisas. Pues viendo los precios tan elevados, pues aprovechan para querer robarlos, ya usando pues varios métodos, phishing, farming, o programas más complicados como son las botnets. Sí, es más o menos lo que yo creo. ¿Consideras que ser Black Hat es para siempre o en algún momento un hacker Black Hat tendrá que pasarse a White Hat? Si lo ves como empleo de vida, pues la verdad no te va a resultar mucho. También no sé qué tan bueno sea esta persona para lo que hace. Si eres un Black Hat promedio, pues te vas a morir de hambre. Si lo piensas como medio de vida o profesión, tienes que ser Black Hat. Bueno, tienes que empezar haciendo maldades para ser bueno en tu campo. Porque si no sabes destruir, tampoco lo vas a saber cómo proteger. Porque si vas a proteger solamente pensando o teniendo la noción de cómo se hace, pues ya fallaste como experto, bueno, como consultor de seguridad. Sin en cambio, si supiste cómo entrar, cómo buscar las vulnerabilidades, dónde se encuentran las vulnerabilidades comúnmente, y después te vas al lado bueno, pues entonces serás un excelente consultor de seguridad. Bien, y en la parte de lo que mencionas, bueno, mencionaste una palabra muy relevante que viene siendo botnet, el conjunto de máquinas zombie que se lanza para atacar un servidor o otra situación. Realmente se ha visto que se ha multiplicado esto, y no solamente el hecho de que se multipliquen, sino que ahora se cuelgan también del Internet de las cosas, de las cámaras de circuito cerrado, es decir, parece que te pueden infectar todo, hasta tu microondas, tu refrigerador, tu tostadora. Ahora pues todo tiene realmente conectividad o software. Y bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito más de esas botnets, porque bien, yo llegué a ver que en algunos foros realmente ni siquiera existía eso de lo que viene siendo rentarla como si fuera esta negación de servicio, y que te la rentan ahora como servicio y pagas en Bitcoin. Antes, ¿cómo era? Tú tenías que construirla, te la prestabas con tus amigos, porque creo que esto ha cambiado mucho. ¿Y qué opinas de esa parte como tal? El hecho de que ahora pues lo estén rentando como servicios y ya no ocupes realmente saber nada para poder desplegar una gran actividad. Mira, sobre lo que dices de la renta de servicios para denegación de servicios,
son botnets, perdón, para pruebas de estrés. Eso se ocupan mucho en la consultoría. No es muy difícil de hacerlo. Algunas empresas te lo rentan, pero pues uno con los conocimientos básicos en programación se puede conseguir una proxy list amplia, programar un poquito en PHP o en lo que más se te facilite, Python, etc. Perl también es bueno. Es más ligero su reacción. Perdón. Es más ligera su reacción. Entonces, con eso podemos hacer pruebas de estrés. Ahora, una botnet más complicada, y ya si te vas por el lado de destruir, pues puedes acceder a servidores sin permiso, aprovechando de vulnerabilidades. Como ya te las había mencionado, WordPress, trepas una shell por el upload y ¡pum! Ya tienes un zombie. Pero sigues buscando más sitios. Ya hay herramientas automatizadas para buscar vulnerabilidades. Como ejemplo, SQL Injection, Remote File Include, creo que ya no hay muchos sitios. Ejecución de códigos. Entonces ahí trepas tú tu shell y ya los ocupan los servidores como zombies. Ocupar una máquina de un usuario como zombie no es muy bueno porque no tiene una capacidad de carga tan amplia como un servidor. Ahora, si te vas por las botnets, ya que son para recopilar información, eso ya son más complicadas. Anteriormente, pues, estaban más privadas. Recuerdo mucho una botnet, la Zeus o la SpyEye, que costaba mucho encontrarlas y más que nada costaba mucho hablar con su creador para que te vendieran las licencias. Entonces, como eran escasas, pues las botnets eran un éxito, de hecho, de las más grandes. Pero ahí recolectabas miles y miles y miles de datos al día, en un solo día. La manera de estas botnets para crecerlas, se ocupaban anuncios, no como los de hoy en día de Google Ads o Microsoft Ads o no sé qué otra empresa haya de AdWords también. Anteriormente se ocupaban AdFly, que era una renta de servicios de publicidad que le rentaban a varias empresas. Entonces ahí tú hacías tus, ¿cómo se llama? Tus campañas, metías un 0 day para ejecución y lo colgabas, no sé, en un portal de películas. Hoy es muy famoso Cuevana, ¿no? Es un ejemplo. Lo colgabas en Cuevana y estás de acuerdo que en Cuevana miles de personas lo visitan al día. Entonces tu botnet crecía, no sé, si tenían su navegador vulnerable o su sistema operativo vulnerable, crecía de una manera exponencial. Estoy hablando de crear más o menos 10,000 bots al día y se volvían botnet grandísimas. Y recolectabas gigas de información al día. ¿Existe el miedo cuando piensas en que en algún momento la policía podría saber de ti y cómo empieza a sentirse la paranoia? Pregunto esto porque pienso que al momento en el que sabes que atacaste a alguien que podría ser importante, pues podría existir la posibilidad de que te atrapen. Claro, existe mucho el miedo. Y no tan solo de que te atrapen, sino el miedo de tu familia. Esto te lo estoy comentando de manera personal. Como todavía era no un niño, sino un adolescente, pues estaba el miedo de qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá de que estoy haciendo estas tonterías, qué va a decir mi familia. El miedo a la ley vino después, porque todavía no me caía el 20, como todavía era menor de edad, pues casi no me importaba. Pero yo creo que si lo hago a esta edad, sí, ya la pienso 2 o 3 veces para hacerlo. No, pues es que en realidad nos gustaría conocer un poco más de
pues sin dar como tal nombres o detalles, que nos platiques alguna historia en donde realmente a veces se siente o llegas a sentir la adrenalina en esos momentos. Ya nos platicaste que básicamente esto de el desfase realmente era un poco más por demostrar que podías, no había como tal alguien que te estuviera pagando, no trabajabas para los espías chinos ni rusos, ni era como que te estuvieran pagando por entrar a estos sitios .gov.mx. Hoy en día eso ha cambiado totalmente. Este tipo de cibercriminales entran a los servidores, van directo sobre las bases de datos, muchas veces dejan inservibles los sistemas, borran esa información y luego todavía la venden en Bitcoin, y pues obviamente eso del Bitcoin no es muy rastreable. Incluso hay otras monedas más utilizadas como Monero o algún otro token exclusivo con el cual puedes intercambiar pues dinero sin que este como tal sea dinero. ¿Tú crees que esto precisamente de, pues vamos a llamarle así, la criptoanarquía o el que los hackers puedan tener bitcoins ha inferido en los como tal delitos, o realmente iba a pasar con el bitcoin o sin el bitcoin, ya que cada vez hay más criminales? Mira, yo creo que esto iba a pasar sin o con criptodivisas. Acuérdate que un delincuente siempre va a buscar la falla en el sistema. Entonces, nada es imposible y nada es 100% seguro. Ahora, sobre lo que mencionas, la ciberguerra pues ya es un hecho. Está China, Corea del Norte, Rusia y otros países más que ya tienen sus propios hackers entrenándose y entrenados, o unos más, para atacar a otros gobiernos, robar información, borrarla, como tú bien lo mencionas. Ahora, sobre una historia que yo tenga de que sí me asusté mucho, sí. Esta que creo que fue por la que nos conocimos, Héctor. Fue cuando entré a una empresa internacional, se podría decir, de nuestros vecinos, a la cual tardé muchísimo tiempo ahí dentro. De hecho, pude sacar, más bien, pude ver información que no debía haber visto. Y esto me trajo muchos problemas con el gobierno de aquel país. Pero ahí solamente mi objetivo fue dejarles mi mensajito en su pantallita que ellos ocupaban en sus en sus zonas de trabajo, en sus workstation, ponerles Hackett triple X, no sé. Esa es creo que la hazaña más grande que he podido realizar, y fue la que me hizo que me interesara más por la ciberseguridad. Ya no el destruir, sino ahora en proteger, en crear. ¿Qué opinas de los grupos hacktivistas? Es que hay de grupos a grupos. Hoy en día no conozco muchos grupos hacktivistas. Bueno, ¿a qué te refieres más bien a grupo hacktivista? Es que el hacktivismo tiene muchas ramas. Sí, me refiero a los grupos como por ejemplo Anonymous, que pues hace defaceos y demás. Bueno, algunas intenciones son buenas. No te voy a decir que todo es malo, pero a mi sentir, tienen apoyo de mucho escuincle. No sé si sean escuincles o ya señores detrás de una computadora que solamente hacen cosas a veces ridículas. Pero cuando se hacen manifestaciones por la seguridad, por la libre expresión, ahí sí lo veo bien. Pero cuando solamente es para destruir o para joder, de tumbar los servidores, no sé, de LOL o de no sé, Warzone hoy en día, eso ya lo veo como una tremenda tontería. Eso no les encuentro razón. Cuando es un hacktivismo
para expresarse, lo veo perfecto. Y bien, ¿tú crees que una persona, es decir, un individuo, como tú lo hiciste, puede vulnerar 5 o 6 mil máquinas? Es decir, todavía está en la posibilidad, o sea, debemos de tener cuidado de esos chavitos de 15, 16 años que puedan estar en el ejército talibán o en el ejército chino, en el ejército de Corea del Norte, que saben de programación. O sea, ¿qué nivel a veces puedes llegar a tan poca edad? Porque nos estás hablando que ya vulneraba servidores pues antes de los 20, entonces no es que se requiera, como muchas veces algunas personas lo pueden llegar a entender en sus cabezas, una gran maestría, un doctorado, algo así para entrar en un servidor. Tiene que ver más con esa afición y quizá la dedicación que una persona está dispuesta a dar hasta llegar con el objetivo. O sea, ¿tú crees que existen esos nuevos talentos hoy en día que vienen por más y están haciendo los worms y virus del futuro? Sobre eso, claro que vienen más generaciones así o mejores. Ya no veo tanto escándalo sobre eso. Anteriormente era más la dedicación, una experiencia personal. Yo fue tanta mi dedicación que me enfermé de los riñones. Tenía 17 años, por tanto estar sentado. Bueno, estaba yo sentado muchísimo tiempo, te digo, a veces estaba yo más de 20 horas al día sobre la computadora. Y a veces había días que no dormía durante 2 o 3 días. Y fue cuando hice mi ataque más grande, que fueron más de 100,000 sitios en ese lapso de días. Y esa ocasión no dormí nada. Ahora, sobre las personas que vienen, las nuevas generaciones, claro, y la información, como te digo, ya está más compartida, ya está más fácil de acceder, entonces tienen más posibilidades de hacerlo. Tenemos por aquí unas preguntas de nuestra comunidad de Discord, Hackers Mexicanos, y pues bueno, la pregunta sería, ¿qué genera más ganancia, el White o el Black Hat? Como te lo dije hace un momento, si eres un Black que va a tener miedo o que vas a ir a la mitad de tu capacidad, obviamente que tengas una capacidad superior al promedio. No, cámbiate de chamba. Conviene mejor trabajar del lado bueno que del lado malo. Pero si eres una persona que lo va a agarrar como profesión de vida, pues obviamente un Black va a tener ganancias muchísimo más amplias que un White. Perfecto, y tenemos la última pregunta que dice, ¿qué opina de los pseudo crackers youtuberos? Sí he visto 2 que 3 que sí se la recontrajalan, que dicen que trabajan para organizaciones secretas y todo el rollo. Pues es que no merecen ni mi pensar, simplemente me dan pena. Digo, no soy un experto, como ya lo dije desde un inicio. Yo no me considero un experto o un hacker, porque todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Pero soy bueno en lo que hago y cuando escucho a esas personas o youtubers o personas o youtubers que entrevistan a pseudo crackers, como le menciona esta persona, lo único que te causa es risa y vergüenza. Sí, en realidad sí. Y pasando a algo que quiero preguntarte, ya que bueno, cuando hablamos de realmente tenerle miedo a algo como Black Hat, pues uno pensaría que es como cuando están las personas ahí en la esquina vendiendo cosas que no deben y les gritan, ahí vienen los azules, o ahí viene la chota y todos corren. O sea, realmente no creo que exista ese pues miedo en la comunidad underground, o si se permea, o sea, a que hay personas que les suele desarrollar esta situación. ¿Tú llegaste a conocer algún hacker que pensara que iban a llegar en todo momento por él? O sea, ¿qué problemas puede llegar a tener? Como tú lo mencionaste, puede haber personas que lo manejen muy bien y que digan, no, realmente yo no creo en la policía cibernética, o no vienen por mí porque yo tengo sistemas que obviamente detectan, o utilizo muchas VPNs o utilizo proxies. Yo no he tenido
ninguna cosa que me comprometa. O sea, ¿cómo funciona el desligarte? Y si es que conoces a alguna otra persona, sin mencionar su nombre, que desarrolle ese tipo de personalidad. Si esto es común o no, si están muy confiados y piensan que la policía cibernética simplemente no, pues ni tiene campo de acción o no funciona. Bueno, sobre eso voy a volver al punto anterior. Si vas a hacer cosas malas con miedo, vas a fracasar. Entonces, las personas, tuve, no sé si se pueda llamar el honor o la desgracia de conocer a muchísima gente de ese tipo. Yo veía que jamás tenían miedo, la verdad. Y sí llegué a hacerles la misma pregunta que acabas de hacer tú. ¿Crees en la ciberpolicía o que te van a agarrar? Ellos decían que no. Algunos ni siquiera se protegían, o sea, no ocupaban ni siquiera proxy ni VPN, nada de eso. Lo hacían con el internet de su casa que estaba a su nombre. Así te lo pongo. Si vas a hacer algo, hazlo siempre con todas las ganas. Si lo vas a hacer con miedo, no lo hagas. He visto que hay usuarios que preguntan cosas como ¿cuál es el mejor VPN o cuál es el mejor proxy? ¿Crees que exista el anonimato total? El anonimato al 100% jamás ha existido. Desde que usamos la comunicación internet, de hecho hasta en la propia intranet no existe. Aquí te comento algo. Yo anteriormente trabajé para una empresa financiera muy grande en México. Yo tenía un puesto que se relacionaba con las telecomunicaciones, no con la seguridad. Pero en mis ratos libres me ponía a ver la seguridad de esa empresa. Pues en una ocasión me tuvieron que levantar un acta administrativa porque estaba yo incurriendo en saltarme de los servidores. Se dieron cuenta. ¿Cómo? Pues obviamente me tenían vigilado o nos tenían monitoreados más bien. Y nosotros instalábamos unos programas que todo el monitoreo que se hacía en la computadora se iba a un departamento, pero pues yo pensaba que no iban a tener tiempo de revisar todo de todos los que trabajábamos en telecomunicaciones en el país, pero sí lo hacen. Ahora, y eso que era intranet. Ahora, hablando de internet, pues mucho menos. Hay 1,001 personas que te están escuchando, están tratando de obtener tu información. Hasta tu propio vecino se puede colgar de tu internet y snifear, no sé, tus conversaciones que tienes en el celular, en tu Face, etc. Hay maneras que te puedes burlar los protocolos de seguridad y sacar todo. O sea, nada es seguro. Y las VPNs, yo no confío en las VPNs. Sí las uso, y uso un par, pero no confío al 100% en ellas. Y desde el punto de vista, mencionaste el espionaje. Nos dimos cuenta que, bueno, específicamente en México estuvo fuerte el espionaje, sobre todo contra tecnología de móviles, no en la parte de tu computadora como tal, pero sí tu celular, independientemente si este fuera Android o iPhone, y que luego este software que resulta que pues hacen empresas en Israel, acaba en manos de las fiscalías, pero pues no, se está usando para todo. Es precisamente este tipo de actos los que hacen que, no sé, los hackers se enojen, no confíen en el gobierno. ¿Qué es para ti, otra vez volviendo al punto, qué es para ti como tal la entidad gobierno? Si yo te digo a ti gobierno, ¿qué significa? ¿Qué adjetivos calificativos son para ti? Mira, en una palabra súper concreta: hipocresía. Estas empresas de seguridad como Pegasus, lo que reparten es un malware multiplataforma. Y un malware es para es ciberdelincuencia, pues. O sea, que se quieran poner la capa de que yo soy bueno y lo estoy ocupando para proteger a mi ciudadanía. Por favor. O sea, ¿qué dedo quieren que me chupe? ¿Y por qué digo que es hipocresía? Porque si uno lo hace para investigarlos a ellos, vas a la cárcel.
por espionaje, por ciberdelincuencia, por mil y un cosas que te van a meter. Pero si ellos lo hacen para espiarnos a nosotros, es por nuestro bien, para que nosotros estemos seguros. Pero recuerda que no todos somos malos. Sabemos personas buenas que nada más por entrar, no sé, ahorita a los servicios de salud o algo así, nos llegamos a infectar con un malware de autoejecución, no vamos a estar enterados. ¿Y por qué tienen que estar escuchando mis conversaciones? A lo mejor estoy hablando con una amiga y estoy teniendo una plática cachonda, o me envía, no sé, un pack. ¿Por qué lo tienen que estar viendo ellos? Eso yo digo que es lo más hipócrita que hay. ¿Crees que el hacking cambia la mentalidad de una persona? Lo pregunto porque, pues, una persona que se dedica o sabe mucho de hacking sabe que la información es poder y que está en riesgo la información de las personas. Pero, pues, las personas que no están en este mundillo del hacking son más vulnerables. Son más vulnerables. Bueno, a eso yo voy, que la ignorancia te hace feliz. La ignorancia te hace feliz, ¿por qué? Porque si no sabes que te están haciendo algo malo, o no sabes que te están robando tu información, o jodiendo parte de tu vida, pues eres feliz, ni siquiera estás por enterado. Pero si sabes de seguridad, creas una especie de paranoia. Te voy a dar otro ejemplo personal. Yo no abro links que me envíe nadie por mensajes de texto vía teléfono. Jamás. Para eso agarro el link, lo copio, lo paso a mi computadora y lo abro en una máquina virtual. Es hasta la fecha. Entonces es un poco de paranoia. ¿Qué otra cosa? Imágenes también las tengo restringidas. Conexiones remotas de que me digan, oye, déjame usar TeamViewer o alguna especie de software así, tipo RAT. ¿A qué me refiero? A que tengan un acceso a mi escritorio. Escritorio remoto, pues. Tampoco, no lo hago. Entonces, eso te genera paranoia. Tener conocimientos de informática te genera paranoia. Algo que me llama mucho la atención es en la parte de las operaciones, cómo se organizan. Ya no estamos hablando como tal, tú lo mencionaste, pues como tal hacker podría ser, este tipo de hackers que están en aprietos, pues puede ser Julian Assange, Kevin Mitnick, son algunos ejemplos de ellos, pero en la parte de crackers o gente que simplemente a veces, como dices tú, con un falso nombre o un falso hacktivismo, dicen somos Anonymous, somos LOLSEC, vamos a hacer una OP que se llame OP Pemex, Operación CFE, Operación, no sé, vamos a llamarla así, delegación que cuida los datos para las votaciones, y pues resulta que se organizan en tiempo récord y hacen lo que tienen que hacer. Quiero que nos platiques cómo te tocó ver a ti que funciona esa pues forma de organización orgánica y virtual, porque finalmente las cosas suceden. Eso es algo que llama mucho la atención. A veces en las empresas no se pueden poner de acuerdo para hacer un software o para implementar políticas, y resulta que cuando hacen una operación dicen, Operación Sedena, a tal hora vamos a tirar esta dependencia, y lo logran. O sea, ¿qué está pasando? ¿Pueden más el vandalismo en internet o realmente estamos un poquito desviados y es otro tipo de forma de organización? Mira, la organización existe en todos los niveles y en todas partes, no solamente en el hacktivismo. Conociste CPM, ¿no? Bueno, la CPM, yo fui uno de los fundadores de la CPM y quedamos que a tal hora íbamos a tumbar tantos servicios de gobierno como de particulares, poniendo una protesta. Ahora, en Anonymous, como te digo, han hecho sus falsas protestas con la intención de robar información o simplemente de negar el servicio a una empresa para que pague un rescate. Lo vimos cuando atacaron a las entidades bancarias más grandes que tenemos, que fue un secuestro. Bueno, se podría decir que un secuestro virtual. Pero
no desestimemos a lo que son nuestras instituciones gubernamentales, porque ellos también están muy bien organizados. Si se llegan a organizar, te apuesto que acaban con muchos ciberdelincuentes. Pero tengamos en cuenta de que hay unos pros y unos contras, y también el gasto de recursos. Entonces, no nada más porque no pase, no podemos decir que no exista o que haya una mala organización. ¿Qué opinas de los grupos que se dedican al ransomware y de un momento a otro desaparecen? Así como, por ejemplo, Revil. Pues mira, no tengo mucho que decir ahí porque no estoy empapado de esa información, pero mi opinión es la misma de todo lo que es creación de malware. Pues es para sacarle beneficio, es para cometer delitos, es lo que yo opino. Y bien, en la parte de armamento, cuando ya ni siquiera son herramientas de hacking, como fue el caso de la National Security Agency, en donde esas herramientas lo utilizaban para, pues, espiar ciudadanos, ¿qué pasa cuando esto cae en un foro? Como tú lo mencionas, algunos buenos como pueden ser foros brasileños o foros rusos, hay mucha gente esperando ahí el código todo el día. Tú que tuviste experiencia de poder manejar una comunidad, ¿nos puedes explicar un poquito? O sea, la gente se la pasaba ahí. Algo que mencionaste fue como, pues sí, nos sincronizábamos a que a las 4 o a las 5 o a tal hora íbamos a hacer tal cosa, pero pues ¿cómo es que nadie fallaba o alguien quizá decía, no, ya me dio miedo? O sea, ¿contemplaban eso o era tanta la convicción grupal que se lograban las cosas? Esto todavía creo que nos podrías ampliar un poquito más de ello. Y la otra es la convivencia. Si bien a veces no es por dinero, te pasa los bugs o qué información se maneja por ahí. ¿Cuáles son los incentivos para ello? ¿Realmente crees que estos grupos pueden llegar a más o ya cada vez son más solitarios? Me refiero porque cada vez nos hablan de que son organizados, que tienen más infraestructura, pero puede ser que esto no sea del todo cierto y haya mucho individualismo. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, a ver, vamos por pasos. En nuestro caso, como te lo dije desde un principio, jamás lo hicimos por dinero ni por interés, jamás nos vendimos. No le sacamos ni un solo centavo a lo que nosotros hacíamos. Nuestro hacktivismo. Sí hubo varias personas que se retiraron un minuto antes por miedo, pero lo que le decíamos, ¿sabes qué? Déjame el acceso y yo lo hago. O a veces, tanta era la molestia que le decíamos, ¿sabes qué? Vete con todos tus accesos. No, nunca hay una persona que sea totalmente indispensable en este ámbito. Yo creo que en ningún ámbito. Ahora, al momento de hacerlo, lo hacíamos porque de verdad creíamos en la causa. La última fue para protestar contra el gobierno sobre los manejos de Pemex y derechos humanos. En verdad creíamos en eso y estábamos dispuestos a todo. Y teníamos varios personajes dentro del grupo que hasta se pusieron al tú por tú y mandarle correos a los gobiernos para retarlos que los atraparan. Uno de los más sonados fue el de Querétaro, que hasta el gobernador dio varias entrevistas y uno de nosotros, de hecho de allá de tu ciudad, fue el que le mandó un correo retándolo para que a ver si lo encontraban. Pero repito, era porque de verdad creíamos en nuestra causa. No lo hacíamos con fines de que, ay, pues voy a sacar un trabajo o a lo mejor me hago famoso y pues me llamo un grupo, no sé, de Estados Unidos para hacer la ciberrevolución. O sea, no, nada de eso. Creíamos en nuestra causa y creíamos en los puntos que queríamos manifestar. Ahora, sobre lo que dices,
de el compartir herramientas. Pues mira, compartir herramientas siempre se han compartido. Y hay herramientas que son muy peligrosas, pero hay una frase que me encanta, que el fuego en manos de pendejos no arde. Entonces, pues, el mundo todavía puede seguir girando un día más. No hay preocupación sobre eso. ¿Cuáles son tus herramientas favoritas de hacking? Así que tú digas, esto no puede faltar en mi arsenal. Voy a sonar un poquito payaso, pero mis manos y mi cerebro. Bien, todavía hay muchas cosas que te queremos preguntar, más sin embargo, cada vez se nos acaba más el tiempo de este podcast. Más sin embargo, pues todavía quiero andar un poco más en ese tipo de cosas que lograste ver en el underground. ¿Alguna vez, digo, algunos de nosotros lo hacemos por investigación y desarrollo, es decir, muchas veces te ponen los guantes como un buen doctor y pues pones ahí las manitas en las tripas y pues los resultados pueden ser un poquito caóticos, pero siempre lo estás haciendo como quien dice, con guantes y sabiendo que vas a entrar a una área delicada. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa si tú ibas por un foro y resultó que ya en tu comunidad se quiso meter algún malandrín o alguien que ya quiere hacer otro tipo de cosas, no necesariamente cibercrimen, o alguien dice, yo ya quiero hacer el próximo Silk Road mexicano y me voy a poner acá a vender metanfetaminas y cocaína por internet? Porque bueno, digo, yo no sé tu experiencia, pero ¿alguna vez te pasó que, vamos a llamarle así, gente maldosa o malintencionada llegara y los tuvieras que correr de la comunidad o banearlos? ¿Qué cosas peligrosas a veces se pueden intentar mezclar en tu camino? Bueno, sobre eso creo que está más que claro que yo estoy en contra de la censura desde un inicio que empezamos a hablar, que yo estoy a favor de compartir toda la información. En la comunidad que yo creé, bueno, que tuve a mi cargo, pues varios años, que se convirtió en la más importante en Latinoamérica en ese tiempo, dejé que sucediera de todo, pero puse foros ocultos. O sea, si te vas a dedicar a cochinadas, no hay pedo, pero no la pongas en el general, donde está la gente que a lo mejor quiere saber el serial de Windows XP en ese tiempo. No vayas a poner información de otras personas o bases de datos con información sensible. ¿Sabes qué? Te voy a dar un acceso VIP y lo vas a poner en este foro. También no le podía dar un acceso VIP a cualquier hijo de vecino. Tenía que conocerlo y como dirigía esa comunidad, pues conocía demasiada gente de casi todo el mundo. Y ya algunos venían por recomendación, otros porque de verdad veía que sí tenían muy buena información. De vez en cuando hablaba con algunos de ellos porque no podía hablar con todos. Imagínate, al minuto recibíamos 10,000 visitas en ese entonces. Teníamos 10,000 peticiones por minuto. Entonces, pues se me hacía imposible, pero la gente que sí veía que de verdad interesante, ya sea en el ámbito informativo, en el ámbito underground, en el ámbito más cochino que quieras ver, menos, nunca acepté pornografía de ningún tipo en mi comunidad. Eso sí, totalmente censurado. Era lo único que censuraba. Pornografía de ningún tipo acepté. Ya los dividía en partes. Siendo Black Hat, es importante saber técnicas antiforenses y ¿podrías mencionar algunas técnicas? Pues mira, si estás es que no es siendo Black Hat, si estás en riesgo de o vas a cometer una actividad no, no legal, obviamente tienes que aprender a cómo borrar tus discos duros, cuáles son los pasos para borrarlos, cuántos formateos necesita, un rápido, pues no sé,
imantar tu disco duro o algo así, qué sé yo. Es que ya hoy en día hay muchas herramientas que hacen eso por ti. Algo que me gustaría preguntarte es, bueno, hoy en día se utiliza mucho lo que son las técnicas de investigación por medio de las redes sociales, ya ni siquiera se necesita a veces como tal, vamos a llamarle vulgarmente, hackear a una persona o craquear su cuenta, ya mucha información está superficial por medio de los famosos leaks, que si tienes una cuenta de Adobe y ya la hackearon, pues ahí te encuentras el password, o en Ashley Madison, en MySpace, en Badoo, en cualquiera de las redes sociales que estés, incluyendo Facebook, pues ya estás hackeado. ¿Cómo ves esto? ¿Qué consejo le darías a las personas? ¿Es realmente sencillo el hecho de que tú con el nombre de una persona, si yo en este momento digo, investígame a Juanito Pérez del DF que vive en cierto lugar, ¿sería sencillo para ti poder encontrar su ubicación? Mira, lamentablemente hoy en día todos dejamos un rastro digital enorme. A lo que vas es que, por ejemplo, si quiero tener acceso al correo de Miguel Pérez, José Pérez o como le quieras llamar, simplemente me tengo que ir a un buscador de mi preferencia y encontrar sus redes sociales o donde pueda yo sacar su información como su fecha de nacimiento, sus mascotas, quién es su novia, cómo se llama su novia, cómo se llama su mamá, bueno, toda esa información que ya tenemos a la mano en las redes sociales. Cuando uno tiene la autentificación en 2 pasos, pues no es tan difícil adivinar una contraseña de una persona. Aquí afirmo que no esté familiarizada con la seguridad informática, que sean los creadores de password fáciles como el nombre de mi novia con mi fecha de nacimiento, el nombre de mi novia 83, un ejemplo. Entonces es muy sencillo y como te dice, no conozco esta computadora, necesitas verificar verificar tu información, en qué día naciste, vas otra vez a las redes sociales o al buscador de tu preferencia, buscas la fecha de nacimiento, se la pones, cuál es tu número de teléfono, tienes el Facebook, te vas a información personal, ahí traes un número de teléfono. Es el problema de que la gente no pone en oculto sus cosas, toda la información la da libre, o sea, están pidiendo a gritos ser atacados, después preguntan, oye, ¿por qué me llaman delincuentes del penal de Almoloya diciéndome que les dé un rescate? Pinches empresas, Telcel es un cabrón, vendió mi información. No, güey, eres tú el que está regalando más bien tu información. Entonces, ese es un problemota que tenemos. Siendo Black Hat, ¿es recomendable tener redes sociales como lo son Twitter, Facebook, Instagram, etcétera? ¿O teniendo cuentas en redes sociales es más probable que te encuentren? Si vas a hacer algo de verdad muy, muy, muy malo, no tienes que tener nada. Tu huella digital debe estar 100%, bueno, nada es 100% seguro, pero tiene que estar lo más posible eliminada. Si quieres echar el chisme o cotorrear con tus compas, pues créate una cuenta falsa del internet de tu vecino, cuélgate, no sé, del internet del parque más cercano que tengas, compra una antena de alto alcance y así puedes estar más o menos seguro, porque no está dando 100% tu ubicación. Hay un margen de 30, 40, medio kilómetro, dependiendo de la antena que adquieras. Pero sí, lo más recomendable es no tener ninguna red social. Desaparecer tu huella. Y también no vayan a dar su nombre, porque serían muy pendejos, de verdad. Si dicen, yo, fulanito de tal, hackeo presidencia.gov. Bien, una pregunta que quiero realizarte es, realmente cuando atacas a una persona, no sé si sea simplemente el pensar que no le va a pasar nada, es decir, si tú tuvieras alguien que te hizo un mal en la vida física, que, bueno, no se lo deseo a nadie y vamos a manejarlo simplemente como una idea de algo que no va a suceder, pero que se meta con un familiar tuyo, tú
utilizas tus habilidades de Black Hat y haces que esa persona esté en el buro de crédito, se le caigan las cuentas, le aparezca un nuevo malware en su sistema. ¿Sí existe esa situación o como tal tienes la mente muy fría de decir, no, esto me pasó, mi negocio es aparte? ¿Cómo se maneja un Black Hat en cuanto a sus decisiones? ¿O si son personas que hay que tenerles cuidado hasta para enviarles el número de celular? Mira, esto te lo contesto en una situación muy personal. Tuvimos un compañero, algunos lo podrían considerar amigo, que era un ser muy castroso el cabrón. Una ocasión se metió ya pesado conmigo y lo que yo hice fue todo lo que acabas de mencionar. Le hice unos sobrecargos a su teléfono, había ciertas vulnerabilidades que te permitían entrar a la compañía que él manejaba. Se le hizo un sobrecargo enorme, no imposible de pagar, pero sí muy difícil de pagar. Se le suspendieron sus líneas, se usó su información con su número para suspenderle su dominio, bueno, quitarle su dominio más bien, de la empresa que él tenía en ese entonces, bueno, y que sigue existiendo. Se le quitaron sus correos hasta que él pidió paz y se le regresaron. Pero sí, si te metes con alguien, tienes que, pues ahora sí, estar listo para afrontar las consecuencias. Bien, esta pregunta puede ser un poco delicada, ya que tengo que darle cierta objetividad. Eres libre de respondernos lo que tú opines al respecto o lo que conozcas de esa situación, pero bien sabemos, como tú bien dices, algunos que hemos estado en el underground o que hemos acercándonos a algunas comunidades, tenido alguna especie de relación o amistad y demás, no más, eso no quiere decir que sea una relación monetaria como tal, más sin embargo te enteras de cosas, muchos de ellos, ¿por qué crees que se vieron vistos en problemas tan graves? Voy a poner ciertos ejemplos, algunos de ellos como tal, pues perdieron la vida, a veces no se sabe ni por qué, como fue el aspecto de un grupo que se llamaban los malandrines.net. Hubo casos de gente que también llegó a perder la vida, como fue estos de la empresa Hacking México. Es decir, pues sí hubo un cierto ambiente negro. También, como tú lo mencionas, hubo el caso de este criminal H1 que hizo fraudes millonarios a los bancos. O sea, hubo mucho movimiento, sí como tal hubo grupos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuándo se pierde el balance? ¿O qué es lo que sucede con personas que pues ya están en otro lado? Bueno, en ese personaje la verdad yo nunca lo llegué a conocer ni supe de él. Así es que no puedo opinar de él. En el otro personaje que es Raúl Robles, pues lamentablemente él era un personaje tal como lo acabo de decir. Él era castrosísimo, un asco de persona, pero solamente en internet, o sea, en la vida virtual. Si lo tratabas en persona, era una persona muy, no diré agradable, porque la verdad a veces no era muy agradable, pero hasta a mí se me hace que, en lo personal, yo estuve muchas veces con él y hubieron ocasiones que yo sentía lástima de que era un poco retraído, pero la gente no supo diferenciar a su personaje de, de la vida en internet a la vida real. Y llegó a pasar eso que la verdad sí fue muy lamentable. No lo consideraba mi amigo ni nada, pero era una persona a la cual pues le tenía cierta estima. Al otro grupo que comentaste es lo mismo. Ellos se crean un personaje, pero lamentablemente ese personaje los absorbe y los sacan al mundo real. Ya se sienten, ya no se sienten hackers, si lo quieres tomar así. Ya se sienten, para no manejarlo en palabras tan delicadas, unos traficantes.
Entonces ya es muy diferente. Ya si te metes a querer ser el próximo Tony Montana, ya estás jodido de la cabeza o se te nubló mucho la vista en el camino. Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Arturo. Muchísimas gracias por tu visita y le mando un saludo a mi compañero Mr. Sherlock, que realizó sus preguntas en nuestra comunidad de Discord. No, el placer fue mío. Gracias por invitarme. De Buxec, no tenía el gusto. Héctor, pues gracias por acordarse. Y cuando gusten, para mí es un placer estar con ustedes. No, sin duda, Arturo, esperamos tenerte nuevamente por aquí. Realmente es muy valioso un punto de vista bien y todo objetivo, pero a su vez diferente. Esto es lo que hace a la comunidad. Algunos pueden elegir el sombrero blanco, el sombrero negro, pero todos tenemos punto de unión. Me gustó algo que dijiste que sin duda es muy rescatable, y es el hecho de que cuando uno habla como tal, vamos a poner un ejemplo, ya no hacker, cracker, freaker, cualquier otra subdivisión de estos mundos de cultura digital e internet, definitivamente no estamos muy de acuerdo con lo que es el ciberterrorismo y tenemos la línea muy clara de lo que ya es sentirte un traficante, como tú lo mencionas, o pues otro tipo de personaje. Esto es para mí imprescindible, el hecho de que algunas personas sí creo que pueden llegar a perder el piso y sentirse totalmente este personaje. Tenemos el claro ejemplo de la película de Joker, en donde pues a veces resulta que eres el malo, o te pintas como un avatar y resultas terminando ser este avatar. Pues sin duda muy valiosa esta entrevista, Arturo, y pues un gusto tenerte con nosotros. Como te repito, Héctor, el gusto fue mío. Bien, esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.